No te engañes, amado pueblo del Señor. La única manera en la cual encontraremos paz y descanso para nuestra alma es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia sigue caminando, el joven sigue caminando, pero hoy el Señor dice: alto, que detengas tu caminar. La respuesta del pueblo: no andaremos. Se ha catalogado como la peor respuesta que el pueblo le haya dado a Dios. El pueblo lo hubiese dicho: lo intentaremos, trataremos, lucharemos por andar en este mandamiento. Descansar en la segura confianza de que Él es el camino seguro donde no hay fracasos, porque Dios nos levanta con su mano poderosa. Es el camino donde no vamos solos, porque es bueno, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, porque Él es el que nos acompaña. Es el buen camino de la esperanza, donde el futuro se está viviendo en el presente, donde podemos ver que Jesucristo es la gloria de nuestra esperanza. Estoy agradecido de su amor y de su alma que se derrama en mi vida. Estoy convencido que mientras se detiene no puedo andar y no caminar por el camino. Él me rescató, porque en el buen camino hay transformación. Una generación Jeremías, que le digamos al mundo por última vez: detente. Quizá, joven, estás hoy aquí, seas la última generación de predicadores que se levanten y le digan a la iglesia por última vez: detente, corrígete, no vamos bien. Y si somos esa generación, habremos de pararnos firmes y con amor y con sabiduría, pero sobre todo con integridad en nuestro corazón. Tenemos que decir: corrijámonos, Jerusalén, corrijámonos. Abrimos en el libro que hemos estado considerando en este día, el libro de Jeremías. Lo abrimos en el capítulo 6, que ha sido el capítulo que hemos estado considerando todo este día. Pero vamos a leer el versículo 8 para considerar el tema que tiene por título: Corrígete, Jerusalén. Corrígete, Jerusalén, porque no se aparte mi alma de ti, porque no te torne desierta, tierra no habitada. Corrígete, Jerusalén, no solo es un grito de dolor del corazón de Dios y un grito de amor de Dios a su pueblo. Corrígete, Jerusalén, también es una firme exhortación del Señor y a la vez también es una solemne advertencia, una exhortación. Es este clamor del Espíritu Santo en Jeremías 6:8: corrígete, Jerusalén. Yo quisiera pedirle que mantenga su Biblia abierta en el libro de Jeremías. De Jeremías 6:16 ha estado el Espíritu Santo hablándonos durante todo este primer día del Congreso. Pero en Jeremías 6, en el capítulo 6, hay más. Hemos mirado el texto. El propósito del sermón en esta noche es mirar ahora el contexto del versículo. El contexto de Jeremías 6:16. Ahí en el capítulo 6 hay mucho más, está todo el contexto. Debo entrar en el pasaje, y para entrar en el pasaje debemos entrar en la circunstancia que rodea a el pasaje de Jeremías 6:16.
lo que rodea el contexto, no solamente de Jeremías 6:16, sino el contexto de Jeremías 6 es triste, es terrible. Tal vez el mensaje que escuches en este momento no sea uno que te anime a glorificar a Cristo, pero esperamos que al mirar el consejo sea uno que te anime a pedirle perdón a Cristo. No exagero al decirles que es asombrosa Jeremías 2:12. Espantaos, cielos, sobre esto. Horrorizaos, desolaos en gran manera. ¿Qué quieren decir estas palabras? Espantaos, horrorícense, desólense en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Y entonces menciona los 2 males del pueblo del tiempo en que Jeremías predicó. Los 2 males, uno era dejar a Dios y el otro tratar de buscar otra alternativa. Jeremías lo dice de esta forma: dejáronme a mí, fuente de agua viva. Su segundo mal, no solo que habían dejado al Señor, sino que están intentando una solución alterna. Han cavado cisternas, esas cisternas son rotas, no detienen el agua. Esa terrible condición fue la que generó el llamado de Jeremías 6:16. Deténganse en los caminos, pregunten en las sendas antiguas, ¿dónde está el buen camino? Han perdido el buen camino. Y esa situación no solamente generó el llamado de Jeremías 6:16, sino también el clamor de dolor y de amor que está en el versículo 8 de Jeremías 6. Este clamor que se resume en el título del sermón: corrígete, Jerusalén. Quisiera desde más lejos procurar gritar hoy esto: corrígete, Jerusalén, corrígete. ¿Qué hay alrededor de un clamor tan angustiante? En la Biblia, hablar del contexto es hablar del capítulo, es hablar de todo el libro, es hablar del tiempo en que se dan los mensajes, las palabras, las indicaciones del Señor. Y cuando uno mira, amados, en este contexto, en cada uno de los 52 capítulos, ¿de cuántos? En cada uno de los 52 capítulos inspirados por el Espíritu Santo, cuando uno observa cada uno de ellos, es posible percibir y sentir el grado de descomposición espiritual, el grado de descomposición y de caos espiritual y moral en que está sumergida Jerusalén en el tiempo del profeta Jeremías. En cada uno de los 52 capítulos nos damos cuenta por qué se les ha dicho: pregunta por el buen camino, lo has perdido de vista. Uno observa y en cada uno de ellos se da uno cuenta por qué se les ha dicho: pregunten, dejen de vivir por tradición, dejen de vivir por emoción, pregunten si este es el buen camino, y si es el buen camino, sigan por él, y si no, y si hay afuera otro camino, si Baal es Dios, vayan. En cada uno de estos 52 versículos puede uno percibir la situación general que hay en el tiempo de Jeremías y por qué se les dice: corrígete, Jerusalén, corrígete. El tiempo. Hablemos del tiempo en que vivió Jeremías. El tiempo en que vivió Jeremías en sí mismo es ya un mensaje, jóvenes. Ese mensaje tiene para nosotros hoy, aquí en el 2015, aquí en San Pedro Totoltepec, a los jóvenes de El Buen Pastor, tiene para nosotros una gran lección. ¿Por qué razón? Porque vivimos circunstancias parecidas, semejantes a las que vivió el pueblo de Israel. La vivimos tanto a nivel mundial como a nivel de los llamados cristianos. ¿A qué me refiero? A nivel mundial, jóvenes, a nivel mundial, como en los tiempos de Jeremías, Dios a nivel mundial hoy, en medio de ataques terroristas
que espantan al mundo y lo ponen en alerta. Pero lo que debería de espantarnos más y ponernos en alerta no son los ataques terroristas, por más terrible que sean. Ciertos son terribles, pero más terrible es que hoy a nivel mundial, como en el tiempo de Jeremías, Dios es terriblemente ignorado. Dios, el creador del cielo y la tierra, está siendo a nivel mundial terriblemente ignorado. Los hombres se rebelan en contra de Dios, dan rienda suelta a sus pasiones. Vayan ustedes a Romanos 1 y ustedes observan, escuchen, leeré por ustedes Romanos 1. Esta es la situación mundial y esto también pasaba en el tiempo de Jeremías. A ellos, a los hombres sin Dios, a ellos no les parece tener a Dios en su noticia. No quieren saber de Dios, no solamente ignoran a Dios, no quieren saber, se rebelan en contra de Él. Y como consecuencia de esto, Romanos 1 dice que han sido entregados, leo, a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, llenos de homicidios, llenos de contiendas, llenos de engaños, llenos de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Ese es el tiempo de Jeremías y ese es nuestro tiempo. Ese es nuestro tiempo. Romanos 1 va a concluir de la siguiente manera. Romanos 1 no solo describe la sociedad, sino que va a concluir de una forma muy importante. Escuchen cómo concluye Romanos 1. Romanos 1 habla del aspecto más terrible del pecado. El aspecto más terrible es, aunque conocen que Dios ha decretado juicio en contra de estas cosas, escuchen, aunque conocen, saben bien que Dios, por mucho que lo ignoren, Él ha decretado juicio en contra de estas cosas, no solo las practican, las viven, no solo las practican, sino que ha pasado el tiempo en que se practicaban en oculto, lo cual ya ofendía a Dios. Pero ha llegado el momento de Romanos 1 al final, donde no solo se practican estas cosas que son dignas de juicio de Dios, sino que promueven, halagan, dan su aprobación a los que las hacen. No solo las practican hoy amados en Cristo Jesús, se promueve a quien y se aplaude a quien practica esto. Escuchen Jeremías 44. Y envié, si leemos este versículo para todo el mundo, o si leemos este versículo para la iglesia, creo que son las dos formas en que debemos aplicar la palabra. Y envié a vosotros a todos mis siervos los profetas, madrugando y enviándolos diciendo: no hagáis ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. No hagáis ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Dice Jeremías 44, mas no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad. No se ha morigerado con R en medio, morigerado, así dice Jeremías 44, 10. Morigerar quiere decir moderado. Vivimos en una sociedad que no sabe de moderación y dice Jeremías, no se ha moderado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley. Y terriblemente dice un versículo, ¿a mí no temeréis? Amados, estamos parados frente a aquel que es fuego consumidor y dice, ¿a mí no me vas a temer? Es bueno alabarle, pero una de las dos formas más grandes de adorarle es temiéndole y la otra es obedeciéndole. A mí no me vas
a temer? ¿No sabes quién soy? Dice, ¿no os amedrentaréis a mi presencia? Esa era la situación en el tiempo de Jeremías. Esa es la situación en este tiempo. El mundo no solo practica el mal, sino que el mundo aprueba a los que lo practican y legisla y ahora autoriza legalmente prácticas que Dios ha condenado a juicio. No solo las legaliza, las autoriza, las promociona. Y si tú predicas en contra de esto, ahora el mundo estará en contra de ti. Pero Dios está en contra de tales prácticas. Dios ha declarado estas prácticas como dignas de su justo juicio. Lo más terrible, esa es la situación en el mundo, lo más terrible es cuando esta situación de caos, de degradación moral, llega a impactar el mundo, llega a impactar en la iglesia, en el pueblo de Dios. Eso es lo más terrible. El mal abunda en la sociedad y por desgracia se ha infiltrado en la iglesia. Y seríamos unos ciegos, unos obtusos, si no reconocemos esta verdad. Por supuesto que el mal nos rodea, pero el peligro es que eso ha impactado a la iglesia, se ha infiltrado en la iglesia. La práctica del pecado, la práctica del pecado es terrible. El practicarlo y promoverlo es más terrible, pero un grado más terrible es cuando... Espantaos cielos, horrorizaos. Es más terrible cuando la corrupción no es la característica del mundo, sino del pueblo, de un pueblo a quien el Dios soberano le llama su pueblo, mi pueblo. Hermanos, miren, en Jeremías 35 veces va Dios a utilizar la frase mi pueblo. 35 veces la voz de Dios se alza para decir mi pueblo. Y esas 35 veces en Jeremías que Dios dice mi pueblo son suficientes. Son suficientes y quedan como constancia de la identidad de aquellos que están pecando. No eran las naciones, no es Moab, no es Egipto. Esas 35 veces que el Señor dice en Jeremías, mi pueblo, está señalando la identidad de los hombres, las mujeres, las personas que estaban y que habían caído en degradación. Por eso se les dijo, ¿por qué no hacen un alto? Deténganse y pregunten por el buen camino. Hace tiempo que lo perdieron. Pero el camino es eterno, Él no cambia, ese siempre estará ahí. Así es que solo pregunta, regresa al buen camino. Jeremías 2:11, leo algunos versículos que dice mi pueblo. Escuchen, espántense. Y si esto hubiera entre nosotros, horroricémonos. Mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Porque mi pueblo ha dicho, somos señores, nunca vendremos a ti, dice Jeremías 2:31. Jeremías 2 dice, ¿la virgen se podrá olvidar de su atavío? ¿O la que se ha casado de sus sartales, de sus adornos? La respuesta era no. Lo guardan como un tesoro valioso. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por días que no tienen número. 4:22, porque mi pueblo es necio. No me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos, sabios para mal hacer. ¿Saben a quién se le está diciendo que son muy listos, muy inteligentes para hacer el mal? No es a Egipto, no es a Moab. El pueblo de aquel que les dice su pueblo. Ignorantes, dice, y no entendidos, aunque sabios para mal hacer y para bien hacer, no saben. ¿Qué debo hacer, pastor?
dime usted, ¿qué debo de hacer en esta circunstancia? ¿Y por qué no preguntas para hacer mal? ¿Por qué eso no sale tan bien? ¿Por qué somos tan creativos para eso? Ellos no saben hacer bien. La situación es terriblemente grave. No cuando el mal es promovido por el mundo, lo cual está pasando, sino cuando el mal es adoptado como forma de vida por su iglesia. ¡Corrígete, Jerusalén! Jóvenes, escuchen esto, miren, no se trata solo de lo que la iglesia ve en el mundo, sino de lo que el mundo ve en la iglesia. ¿Escucharon eso? Deberíamos de enfocarnos, sí, en lo que nosotros vemos en el mundo y sus peligros, pero sobre todo en lo que el mundo ve en la iglesia. ¿Qué ve? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Permítanme señalar algunas cosas, sin ánimo de ofender, pero con menos ánimo de faltar a la verdad en este lugar. ¿Qué es lo que ve el mundo en la iglesia? A nivel mundial, puede ser también en lo particular, en alguna congregación o en algún movimiento. La facilidad con la que la gente que dice ser cristiana quebranta el pacto matrimonial. ¡Espantaos! Pregunto, ¿verá maldad? Cada uno de ustedes está en una congregación. ¿Verá corrupción? ¿Verá relajamiento? ¿Verá que cada quien tiene su norma? ¿Cada quien tiene su norma? ¿Qué es lo que ve el mundo? Uno de los expositores hablaba de esto. ¿Qué es lo que ve el mundo? Un enfermizo deseo de llamar la atención. Un enfermizo deseo de llamar la atención. De predicadores que gustan de tener fama, mencionaba él, pero también, hermanas, un enfermizo deseo de llamar la atención por parte de las mujeres. ¿Qué es lo que ve? ¿Materialismo? ¿Materialismo? Parece que la prosperidad económica, la prosperidad académica nos hiciera mal. Amados, es correcto y es posible tener prosperidad espiritual y también tener prosperidad económica y también prosperidad académica. Pero hay un terrible problema con esto. No que la prosperidad académica o económica sea mala, no. Gloria a Dios por los jóvenes que levantaron su mano hace unos minutos cuando se preguntó cuántos de ustedes están en la universidad. Mis hijos son jóvenes, están en la universidad, anhelo que se preparen. Pero lo terrible del caso es, amados, cuando la prosperidad académica o la prosperidad económica se pone como brazo, como fortaleza de nuestra vida para hacer la obra de Dios. Ahora, necesito ir a un texto de Jeremías para comprobar esto. El que estas cosas se pongan como el brazo donde nos apoyamos. Jeremías 17:5 dice. Jeremías 17:5. Esa era la situación en el tiempo de Jeremías. Escuchen. 17:5. Escuchen a Jeremías. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Y escuchen la siguiente frase, ¿la tienen ahí? Y pone, ¿qué dice que pone? Pone carne como brazo. Pone carne como brazo. ¿Qué es esto? Pone carne como brazo y su corazón entonces se aparta de Jehová. ¿Qué significa esto, jóvenes? Es un lenguaje muy sencillo que Dios quiere que entendamos de forma sencilla. Poner carne por brazo es que te vas a apoyar en un brazo de carne, en un brazo humano, en la Biblia. Esto significa, hermanos, que es un gran y terrible error que pongamos nuestro apoyo, nuestra fortaleza y nuestra confianza. Ahora sí vamos a estar bien en la fuerza humana. El tener su fortaleza y el tener nuestra esperanza en la fuerza humana, amados, es un terrible error. El resultado de eso, el versículo nos dice que cuando alguien pone su confianza en la fuerza humana,
la consecuencia es, dice aquí en el versículo, no quiero añadir yo al versículo, la Biblia dice que el resultado es, y es este siempre, su corazón se aparta de Jehová. Tú los ves aquí, pero ellos sienten que otra cosa. Y hay gente que dice, no, ahora sí. Dice, su corazón se aparta de Jehová. Jóvenes, jovencitas, salgan de este congreso, vayan a sus lugares, estudien, que Dios les permita prosperidad, pero nunca pongan eso como el brazo para hacer la obra del Señor. La obra del Señor siempre ha sido hecha por este mismo elemento, no con espada, no con ejército, no con fuerza. Es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios hace 2000 años, hace 70 años, sin tanta prosperidad económica, sin nula capacidad académica, pero con una gran capacidad espiritual. El Espíritu de Dios llevó a la iglesia a expandirse, a crecer, a fortalecerse. Corrígete, Jerusalén. Recuerda que el Salmo 44:6 dice, no confiaré en mi arco, no, mi espada no me salvará. No voy a confiar en esto. Gracias a Dios por el arco de la prosperidad económica. Gracias a Dios por la espada de la prosperidad académica. Pero no confiaré en esto. No será eso lo que me salve. Pues tú nos has salvado de nuestros adversarios, aun cuando no teníamos ni arco, aun cuando no sabíamos ni cómo usar la espada. Tú nos has salvado de nuestros adversarios, has avergonzado a los que nos aborrecen. Tú. Uno de los rasgos más palpables de estos jóvenes y que deben de tener cuidado cuando se sigan preparando y tengan a sus hijos. Tengan cuidado en esto, porque uno de los rasgos más palpables de poner en la carne su esperanza, lo podemos ver, uno de esos rasgos es, amado, en el escuchen esto, poca o nula instrucción a los niños. ¿Sabes por qué se le da poca importancia, o no digamos a veces poca importancia, a veces nula importancia a la instrucción de nuestros niños? Amados, ¿saben por qué? Porque en muchos casos nos está pasando, y permítanme decirlo de esta forma, en muchos casos nos está pasando que parece que fuésemos un montón de acomplejados, que queremos darles lo que nos faltó hoy que lo tenemos. Pero eso no es que esté mal. Lo malo, hermanos, es que al hacerlo estamos cometiendo un grave error. Digo, como acomplejados, porque no son los niños los que nos piden esas cosas, sino los papás que por sus complejos, por no haber tenido ciertas cosas hoy, quieren darle a los niños, aunque ellos no se los pidan. Pero cometemos un gran error. Joven, cuando tengas tus hijos, no vayas a cometer este error, jovencita, porque por darles lo que nos faltó, les estamos quitando lo que a nosotros nos sobró. De veras, jóvenes, muchos que hoy tienen esa posibilidad, por darles lo que a ellos les faltó, les están quitando lo que a nosotros de niños nos sobró. Y nos sobró la instrucción en el temor de Dios. Hijo, conoce a tu Dios. Si tú le buscas, le vas a hallar. Si tú le dejas, tú no puedes jugar con Él. Él te desechará para siempre. Y a nosotros, jóvenes, nos sobró eso. No teníamos padres académicamente preparados, no teníamos padres económicamente fuertes, pero teníamos padres temerosos de Dios. Y hoy queremos darles a los niños lo que nos faltó y les quitamos el que vayan a la iglesia, el que esté el joven en su estudio juvenil. Les estamos quitando lo que a nosotros nos sobró. El temor de Dios. Iglesia en el Señor Jesucristo, corrígete, Jerusalén, corrígete. El temor de Dios es lo que nos hizo fuertes, lo que nos hace fuertes. Corrígete, Jerusalén. Tu fuerza
tu fuerza está en el Señor Jesucristo. Dice el Salmo 115. Oh Israel, no confíes en tu arco, no confíes en tu espada. ¿Cuántos están estudiando? Levanten su mano. Los jóvenes que no han levantado su mano y tienen edad de hacerlo, en el nombre de Jesucristo, levántense, vayan allá y pónganse a estudiar. Pero no vamos a confiar en nuestra espada, ni nuestro escudo o nuestra lanza. Dice el Salmo 115, llévate esto, joven. Oh Israel, ¿sabes la frase que sigue? Confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo, casa de Aarón. ¿Sabes la frase que sigue? Confía en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis a Jehová, ¿sabes la frase que sigue? Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Tienes una necesidad, hay alguien que te quiere ayudar. Tienes un problema, hay alguien que te puede defender. Él es tu ayuda y tu escudo. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá, bendecirá a chicos y a grandes. Quisiera mostrarles una característica más del tiempo de Jeremías para que nos demos cuenta de lo terrible que está pasando. Una característica más. Escuchen esta característica y vemos un versículo. En el tiempo de Jeremías, a Jerusalén se le amontonaban los problemas. ¿Escucharon eso? En el tiempo de Jeremías, y quisiera mostrarlo con la palabra de Dios, porque en el tiempo de Jeremías a Jerusalén se le amontonaban los problemas. ¿A qué nos referimos? Aún no acababa un problema cuando ya inició el otro. Todavía estaban tratando de resolver el otro cuando ya les habían surgido dos más. Se les amontonaban literalmente los problemas. ¿Te has sentido así alguna vez? Si te has sentido así alguna vez, muy probablemente debes de escuchar este llamado. Corrígete, hijo. Corrígete. Jeremías 50:17 nos narra de manera muy descriptiva cómo es que se le amontonaban los problemas a Jerusalén. Jeremías 50:17 dice que se le amontonaban los leones. Así, es muy gráfico. Se le amontonaban los leones que lo querían devorar. Los leones representan claramente a los problemas. Los leones en el versículo se entiende muy bien que representaban los enemigos. Se les amontonaban los enemigos que los acechaban y que esperaban ver su destrucción. Se les amontonaban. El versículo de Jeremías 50:17 dice que primero fue Asiria. Y ahí están tratando de resolver lo de Asiria y se están recuperando. Asiria ya se llevó a sus hermanos del norte y ahora es Babilonia. Han salido de un león para meterse con otro león más grande. Salen de Guatemala, entran en Guatepeor. Jeremías 50:17 dice ¿por qué? ¿Por qué se amontonan los problemas? Bueno, Jeremías 50:17 dice: rebaño descarriado es Israel. Por eso, porque eran un rebaño descarriado, leones los amontonaron. El rey de Asiria lo devoró, como dice ahí, los que están leyendo. El rey de Asiria se lo comió, dice aquí, primero. Y ahora este Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó, postrero. Corrígete, Jerusalén, o no habrá solución para tus problemas, parecía decirles Jeremías. Corrígete, Jerusalén, o no vas a poder solucionar los problemas, ni los primeros ni los postreros, ni los más chicos ni los más grandes. En el tiempo de Jeremías, amados jóvenes, cambiaban las estrategias. ¿Por qué las cambiaban? ¿No funcionó esto? Entonces busquemos en esto la solución. Jeremías 2:36 dice: ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos?
¿Qué es lo que pasaba? Ellos tienen un montón de problemas y ¿saben lo que hacían? Inventaban nuevas estrategias, buscaban nuevos aliados. Dice aquí, ¿para qué discurres tanto? ¿Qué quiere decir discurrir? Entremos en esta parte de la escritura para ir a los dos últimos puntos. ¿Qué es discurrir? Bueno, el diccionario dice que es reflexionar y pensar, pero también inventar, idear cosas nuevas. ¿Saben lo que estaban haciendo ellos? Lo que a veces hacemos los cristianos cuando tenemos problemas y no buscamos a Dios y no nos arrepentimos. Entonces, si no funcionó esto, hacemos lo otro. Si no funcionó lo otro, entonces busquemos. Ellos buscaban aliados y no funcionaban. El Señor les está diciendo, dice una versión, escuchen esto. Hay una versión que dice, en lugar de ¿por qué discurres tanto?, dice una versión, ¿para qué le das tantas vueltas cambiando de aliados? ¿Para qué le das tantas vueltas? Mis amados, Jerusalén estaba siendo llamada no a cambiar de estrategias, sino a cambiar de estilo de vida, no a cambiar de estrategias, sino a cambiar de corazón. Jóvenes, no hay estrategia que funcione si nuestro corazón no cambia. No debemos de cambiar las estrategias. Muchas veces las estrategias son correctas, son buenas, son efectivas, son eficaces. Pero lo que debemos de cambiar es nuestro corazón. Así es que pudiéramos decirles hoy, ¿alguno de ustedes tiene un problema? Escuchen a Jeremías decir, ¿para qué pierdes el tiempo cambiando de estrategias? Busca a Dios, corrígete, Jerusalén. No estemos cambiando de estrategias, cambiemos de vida. Corrígete, Jerusalén. ¿Cómo? ¿Cómo cambiar de vida? ¿Cómo? Jóvenes, Jeremías 6:16. Esa es la estrategia divina. ¿Cómo? Detente, haz un alto. Pregunta, investiga, indaga. ¿Este es el buen camino? Pregunta por las sendas antiguas. Y entonces busca, ubica el buen camino y síguelo. Quizás solo debiéramos de terminar haciéndonos una pregunta. ¿Quiénes? Es decir, ¿quiénes tendrían que corregirse? ¿Está listo para escuchar? Gloria a Dios. ¿Quiénes? Hagamos más personal este mensaje. ¿Quiénes tenían que corregirse? 4 grupos. Según Jeremías, es lo que tú encuentras cuando buscas Jeremías. Según Jeremías, los que tenían que corregirse eran 4 grupos. Primer grupo, voy a decir qué grupo era y voy a dar los textos que lo confirman. Segundo grupo, y los textos que lo confirman, y así. ¿Quiénes tenían que corregirse? Primer grupo, sus líderes. Está claro que en ellos recaía gran parte de la responsabilidad, es claro. Escuchen, Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan. Jeremías 2:26. Como se avergüenza el ladrón cuando es tomado, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Jeremías 23 dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. ¿Por qué? Dice Jeremías 23, porque esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convierta de su malicia. Esforzaban las manos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esforzaban la mano de los malos? Bueno, ¿saben? Simple y sencillamente significa que respaldaban a los malos en vez de corregirlos. Significa que les daban una palmadita en la espalda a los perversos en vez de anunciarles su maldad. No los amaban. Si alguna vez alguno de nosotros, joven, si alguna vez alguno de nosotros, los ministros, cuando te veamos haciendo algo mal, te damos una palmadita en la espalda, es porque te aborrecemos. No te confíes cuando lo hagamos. No lo hacemos por tu bien si así lo hiciéramos. No creas que te estamos haciendo bien. Cuando alguien de nosotros hace eso, es porque no les ama, los aborrece. Porque el que les ama nos marca nuestro error. Segundo grupo, ¿quiénes tendrían que corregirse? ¿Quién dice amén? El segundo grupo es los hombres de Judá. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos hombres de Judá están aquí?
Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá. Varones, pongámonos de pie, varones, pónganse de pie. Dice Jeremías 11:2: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá, a todo morador de Jerusalén. Ve y di a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén. Y está la pregunta: ¿no vas a dejar que te instruya para obedecer mis palabras? Le pregunto, varón del Señor, ¿no va usted a permitir que la palabra de Dios lo instruya para que obedezca sus palabras? Si usted dice amén, dígalo firme. ¿Lo va a permitir? Jeremías pregunta en varias ocasiones por ellos: ¿dónde están hoy los varones de Jerusalén? ¿Dónde están los varones de la iglesia? Nosotros decimos amén. ¿Quiénes tendrían que corregirse? Hay un tercer grupo, permanezcan así, por favor. Hay un tercer grupo que tendrían que corregirse. ¿Saben quiénes? Las mujeres. A las mujeres de Jerusalén, si ustedes leen los 52 capítulos, hay mucho mensaje para la mujer. ¿Por qué razón, hermanas jovencitas, hermanas? Porque las mujeres no solo habían contribuido para el pecado. En el tiempo de Jeremías, las mujeres encabezaban un rito de idolatría a la reina del cielo. ¿Saben quiénes eran las protagonistas de ese rito a la reina del cielo? No eran los varones, sino eran las mujeres. Y como los hombres eran gobernados por las mujeres, ahora ellos hacían lo que ellas decían. Lo triste es que ellas eran las que encabezaban la adoración a la reina del cielo. Déjenme leer este pasaje, Jeremías 44. Solamente está en Jeremías 44, hay mucho de esto. ¿Tiene su Biblia en Jeremías 44? Voy a leer unos versículos, mujeres. ¿Os habéis olvidado de las maldades de los reyes de Judá y de las maldades de sus mujeres? Pregunta el Señor. ¿Y de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres? ¿Qué está diciendo el Señor? A ver, no te olvides de esto. Ellas son las protagonistas en esta escena. Escuchen esto. Todos los que sabían que sus mujeres, escuchen, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido sahumerios a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, ahí están los varones, ahí está su esposita, y ellos saben que su esposita está mal, pero no te metas en un problema. ¿Cómo decirles? Bueno, ahí están los varones y están las mujeres, dice Jeremías 44, y entonces le dicen a Jeremías estas palabras: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. ¿Alguno de ustedes se atrevería a decir hoy esto ante el mensaje que el Espíritu Santo estaba trayendo? La palabra que tú has traído de parte de Jehová, entendemos que así es, no la oiremos de ti. En otras palabras, no vamos a escucharte. Dice Jeremías 9:20: oíd, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba las palabras de mi boca. Hermanas, ¿está usted dispuesta a hacer correcciones y buscar en este libro las palabras de la boca del Señor y hacer las correcciones necesarias en su vida? Si usted dice amén, póngase de pie. Había un cuarto grupo, jóvenes. Había un cuarto grupo y era la familia en general. Dice Jeremías 7:18: los hijos, observen esta escena, los hijos van por la leña, la traen a los padres, y los padres están viendo lo que hacen los hijos, y en lugar de decirles: ¿qué te está pasando, hija? ¿Qué te está pasando, hijo? Los hijos
Van por la leña y la traen a los padres. Y los padres, perfecto, dice, con eso encienden el fuego. Las mujeres, muy bien, esposo, qué bien estás haciendo. Yo en ese fuego voy a amasar un pan. Y ahí está la mujer. Aquí está el pan, esposo. Ok, familia, ahora ofrezcamos esta torta a la Reina del Cielo. Adoremos a la Reina del Cielo. Vean lo que ella nos ha dado. Y dice el Señor, y eso lo hicieron para provocarme a ira. Oh, amados, nunca se nos olvide que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Nunca se nos olvide que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Él es eterno y no cambia. Sigue aborreciendo lo que aborrecía en el Antiguo Testamento. Sigue amando lo que amaba en el Antiguo Testamento. Solo que ahora su gracia se abre para todo aquel que en Él crea. Tome su Biblia, por favor, en Jeremías. En Jeremías, el juicio estaba a las puertas. En Jeremías, el juicio estaba a las puertas. Jeremías conoció a Josías. Josías es el último de los reyes que buscaron a Dios. Y ahora están a punto de que venga el juicio. Isaías vino y les dijo, unos 100 años antes, les dijo, el juicio viene, el juicio viene. Ahora Jeremías se para como en el borde. Imagínense un tren que está por descarrilarse, que va al abismo, y ha habido señales. La penúltima señal fue Isaías. La última señal es el profeta Jeremías. Lo que sigue después de Jeremías es el abismo. Es decir, tienen la última. Jeremías es la última oportunidad de volverse a Dios. Aunque van hacia el abismo, Jerusalén va hacia el abismo, todavía hay una salida que los lleva de regreso al buen camino. No habrá más oportunidad después de Jeremías. Y eso también tiene que ver con nosotros. El tiempo del juicio de Dios está cerca, muy cerca. El día y la hora nadie la sabe. Pero tal vez seamos la generación Jeremías, que le digamos al mundo por última vez, detente. Quizá, joven que estás hoy aquí, seas la última generación de predicadores que se levanten y le digan a la iglesia, por última vez, detente, corrígete, no vamos bien. Tal vez seamos la generación de Jeremías. Y si somos esa generación, alabado sea el Señor, porque habremos de pararnos firmes y con amor y con sabiduría, pero sobre todo con integridad en nuestro corazón. Tendremos que decir, corrijámonos, Jerusalén, corrijámonos. El hecho de decirles que Jeremías fue el último es para llevarlos a este punto, ya que él era la última advertencia en el camino y se les dijo, deténganse. Busquen el buen camino, sigan el buen camino. La pregunta que resta es, ¿lo hicieron? La generación que escuchó a esta última señal antes del despeñadero, esta generación que escuchó la advertencia, ¿escuchó? ¿Lo hizo? ¿Se corrigió? Hermanos, al llevarlos a este último punto es porque a 2600 años de distancia nosotros sabemos la respuesta. ¿Aprovecharon la última oportunidad? ¿Se corrigieron? La respuesta, no. No lo hicieron. No oyeron la voz. No se corrigieron. Ellos, dice Jeremías 6:16, así termina nuestro texto lema. Ellos dijeron, no andaremos. Es decir, el juicio vino. Jerusalén no se corrigió, el juicio vino. Y amados, esto parece un fin de la historia sombrío, ¿no es así?
No hubo corrección. El tren terminó de desbarrancarse. No parece nada un final feliz. Parece que no hay un final feliz si no fuera porque, aunque cayeron en la cuneta, no fue el final. Jeremías no es el final de la historia, oh amados. Sí fue el final de un periodo, sí fue el final de una etapa, sí fue el final para muchos que murieron. Pero puedo decir hoy, no fue el final del pueblo de Dios. El pueblo de Dios hasta hoy no ha visto el final. El pueblo de Dios continuará, el pueblo de Dios permanecerá. Siervo de Dios Epifanio Barbosa decía estas palabras: la iglesia permanecerá, la iglesia avanzará. Hacía una pausa. La iglesia, el pueblo de Dios prevalecerá. El pueblo de Dios fue a cautiverio, fueron castigados, sí, fueron a cautiverio, pero regresaron, volvieron. Y quiero invitarle a que observe usted Jeremías 30, porque Jeremías también hay un mensaje de esperanza para Jerusalén. En Jeremías 30, oh Jeremías 30, gracias Señor por Jeremías 30. Había un mensaje de esperanza en Jeremías. Solo quiero terminar e invitarle a que en la medida que usted sienta, no emoción, de hecho voy a hacer lo menos emocional que sea posible al leer esto, si es que puedo hacerlo. Y en la medida que usted desee, dígale: Señor, si yo soy la generación Jeremías, úngeme. Gracias por mi arco, gracias por mi espada. Hoy las tiro a los lados, úngeme. Si yo soy la generación Jeremías, díganle, jovencitas, hagan una diferencia. Díganle, úngeme. Escuchen, la historia no terminó en Jeremías. Jeremías tenía una promesa. Leo desde el 10. Jeremías 30. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas. Dice Jehová: no te atemorices, Israel. He aquí, yo soy el que te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de la cautividad. Escuchen estas palabras: Jacob tornará, mi pueblo regresará. Él estará una vez aquí, una vez más tendré aquí a mi pueblo. Regresará, descansará, se sosegará y no habrá quien los espante. Porque yo soy contigo, dice Jehová, para salvarte. Y haré consumación en las gentes contra los cuales los esparcí. Haré consumación, quiere decir, a ellos los voy a reprender. En ti empero no haré consumación. Aquí no se termina la historia en Jeremías. No se termina la historia con el castigo. Ahí no se terminó. En ti no haré consumación, sino que te castigaré con juicio y no te talaré del todo. Oh Señor, gracias cuando nos castigas, porque no nos talas del todo. Hay más. El 17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti y te sanaré de tus heridas, dice Jehová, porque arrojada te llamaron, diciendo: esta es Sión, la que nadie busca. Como nos vituperan en las redes. Pero dice: yo haré venir sanidad para ti, sanaré de tus heridas, porque arrojada te llamaron, diciendo: esta es Sión, la que nadie busca. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo hago tornar la cautividad de las tiendas de Jacob. Él las iba a regresar, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre un collado, y el templo será asentado según su forma, es decir, conforme al modelo, no conforme a nuestro modelo. Y saldrá de ellos alabanza y voz de gente que esté el regocijo.
no por emoción, por convicción, porque viven en justicia. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Multiplicarélos y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como de primero. Mira, 70 años atrás, tus hijos y mis hijos, ¿quieres que tus hijos sean así? Tú eres el que tiene que comenzar a hacer un cambio. ¿Quieres hijos así, temerosos de Dios? Jovencitas que no estén preocupándose en su altura, en su esbeltez, en sus pestañas, sino en buscar a Dios, en ser buenas madres, buenas esposas, buenas mujeres. Tú eres la generación que debe hacer el cambio. Sus hijos serán como de primero y su congregación delante de mí será confirmada. Escuchen esto. Y visitaré a todos sus opresores, esos que se han burlado, esos que los han oprimido, los visitaré. Y de él, es decir, del pueblo, será su fuerte, y de en medio de él saldrá su enseñador. ¿Qué está diciendo? De aquí de entre nosotros, Dios dice, de aquí yo voy a tomar y va a ser uno fuerte en mi iglesia. De aquí, de entre ustedes, estarán mis enseñadoras. No van a tener que ir a exportar. De aquí, de entre ellos, saldrá el fuerte. Jóvenes, ¿no quieren esa promesa? Que se cumplan ustedes. Yo quiero ser ese fuerte en el Espíritu, Señor. Que sea un instrumento. Yo quiero ser ese enseñador, Señor. Y haréle llegar cerca y acercaráse a mí. Porque ¿quién es aquel que ablandó su corazón para allegarse a mí? Es la pregunta. ¿Quieres allegarte hoy a Dios? ¿Quién es? ¿Quién es aquel que ablandó hoy su corazón para acercarse a Él? Te invito entonces, y dice, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Oh, amado joven, en el nombre del Señor, yo te invito a que hoy doblemos nuestras rodillas. Corrígete, Jerusalén, corrígete. Tú eres esta generación, Jeremías, y que el Señor te utilice a ti, hermana joven, para bendición del mundo y de la iglesia. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro